Sí, pero por ejemplo, ¿en qué cosas? ¿Qué es lo que han visto que tenga control? Control cerrado puede ser un aire acondicionado, un split. Un aire acondicionado, tiene un control todo nada en general, ustedes le setean una temperatura y arranca o para en función de que haya logrado esa temperatura o no. La heladera de su casa tiene un control, arranca o para si la temperatura no es la adecuada. Los semáforos de las calles. El control está prácticamente en nuestra vida cotidiana en todos lados. Cuando ahora empiecen a estudiar van a empezar a prestar atención y van a ver que está mucho más allá de lo que ustedes habían visto hasta ahora. En este software tenemos algunas cosas que conceptualmente son muy importantes, que después yo lo voy a ir refiriendo, sobre todo cuando explique el tema 1 y el tema 2, que les va a permitir comprender por qué la teoría del tema 1 y del tema 2. Fíjense, este primer... A ver, lo voy a agrandar. ¿Está muy borroso o se ve claro? Bueno, ¿de qué se trata este proceso? Este proceso son dos tanques, en donde el tanque superior descarga en el inferior, y nuestra variable de interés es mantener constante el nivel de este tanque. A esa variable se la llama variable controlada. ¿Por qué es variable controlada? Porque nuestra variable que queremos mantener dentro de un parámetro dado, o sea, un valor fijo, un valor rampeado de determinada forma. Para este proceso la variable de interés es el nivel, y el nivel del segundo tanque. Por otro lado, vamos a tener un elemento que vamos a manipular, que vamos a variar, que va a ser nuestro elemento de corrección, que es aquel que va a permitir que mi variable controlada, cuando aparece un error, vuelva al valor deseado. Es decir, yo quiero mantenerla, por ejemplo, el nivel al 50%. Entonces, cuando el nivel esté por encima o por debajo de ese 50%, habrá que corregir la cantidad de agua que entra al tanque superior para lograr volver a ese valor deseado. Entonces, a este elemento, a esta entrada, la llamamos variable manipulada. ¿Qué significa? Que es la variable que vamos a manejar para restablecer el control, para volver nuestra variable al valor deseado. Y acá aparecen algunas cosas que hay que mirar un poco. ¿Qué pasa si yo hago un cambio de caudal de entrada, por ejemplo? ¿Qué pasa con el nivel? Fíjense que yo hice un cambio escalón, es decir, abrí de golpe. Hacer un cambio de escalón implica abrir de golpe, en forma rápida, la válvula. Abrí la válvula, pero el nivel no subió con la misma velocidad que yo abrí la válvula. ¿Por qué? Porque el nivel, primero, ese cambio de caudal provocó un cambio de nivel de este tanque, y esos cambios de nivel generaron un cambio de caudal de salida que recién allí empezó a modificar el nivel del tanque de abajo. Entonces, esta forma de respuesta es característica para ese proceso. ¿Sí? Ese proceso, al cambio de escalón, respondió así. Fíjense si yo ahora cambio de proceso a este, por ejemplo, que es un tanque, pero que tiene a su salida un caudal constante. Y también hago un cambio de escalón en la entrada. Generé un cambio de escalón en la entrada y sin embargo el nivel no varió de la misma forma. El nivel, en el caso anterior, había variado con una forma medio sigmoidal, una forma de S, y acá cambió con una forma rampeada. ¿Por qué? Porque la característica de este proceso es diferente. Entonces, debido a esto, a que cada proceso responde de una manera particular, en los dos casos generé el mismo cambio, generé un cambio de escalón en la entrada. Abrí de golpe una válvula en la entrada y sin embargo respondieron diferente. Esa diferencia de respuesta es lo que nos va a permitir modelar las respuestas de los procesos.
Por eso es que las dos primeras unidades, sobre todo la primera, se basa en tratar de encontrar funciones, características, modelos característicos que representen el comportamiento de los procesos. ¿Y esto por qué es? Porque después, cuando yo cierre mi lazo de control, de modo manual lo pase a modo automático, va a aparecer primero el valor deseado. Es decir, ¿qué valor quiero yo de ese nivel? Por ejemplo, quiero un valor de 5 metros. En función de cuánto es el nivel en cada instante y de la acción de este controlador, va a variar la respuesta de ese proceso hasta tanto el nivel llegue a 5 metros. Fíjense cómo cuando apareció el control, lo vamos a poner más grande nada más. Cuando apareció el control, yo le pedí un determinado valor de nivel, le puse 7, no 5, bueno, mejor. 7 metros le pedí, el nivel estaba en 7,5 más o menos. Entonces, ¿qué hizo el controlador? Este controlador fue corrigiendo un elemento de acción final, una variable manipulada, para corregir esa diferencia que había entre lo que tenía efectivamente y lo que yo quería. Y a partir de corregir esa válvula, fui logrando que mi nivel llegue al valor deseado, que fue 7. Pero no siempre es el mismo controlador el que va a lograr esto, porque no siempre los procesos responden igual. Entonces, si yo abriera siempre a través de mi controlador el elemento de acción final igual, no lograría las mismas respuestas de los procesos, porque cada proceso va a responder de diferente manera. Por eso en la primera parte de la teoría de control necesitamos modelar el proceso para comprender cómo esos procesos se comportan y estudiar cuál es la mejor forma de controlar cada uno de ellos. ¿Se entiende esto? Bueno, fíjense que si yo vuelvo al ejemplo anterior, cierro mi lazo de control, pasa de modo manual a modo PID, ya vamos a ver qué significa eso. Ahora tengo aquí un set point de 4, yo puedo pedirle que el nivel sea 5. Entonces, fíjense que la respuesta es diferente a la de recién. Van a ver que llega mucho más rápido que el de recién, pero eso se debe a que el modelo de proceso es diferente. Y si uno mira el controlador que yo elegí tiene ajustes, parámetros de ajustes diferentes, porque esos parámetros van a tener una relación muy importante con el modelo del proceso. Todo esto lo vamos a ir profundizando a lo largo de la teoría de control. La unidad 1 nos va a dar todas las herramientas para comprender cómo se comportan los procesos. La unidad 2 nos va a explicar de qué forma un controlador proporcional, integral, derivativo es mejor o es peor a la hora de corregir determinados procesos. En la unidad 3 vamos a ver algunos conceptos que nos permiten encontrar la mejor respuesta del proceso según el ajuste del controlador. Sí, vamos a ir evolucionando desde el proceso hacia el lazo cerrado. Fíjense que si yo de este mismo controlador cambiara la ganancia proporcional, que ya les voy a explicar lo que es, y hago un nuevo cambio de set point, le pido que ahora pase a 4, fíjense qué diferente es la respuesta de uno y de otro. Lo único que yo hice fue cambiar el ajuste que le di al controlador. Es el mismo controlador físicamente, pero uno tiene una ganancia proporcional más chica, tardó mucho más en llegar al valor final. Este que tenía una ganancia mayor, tardó menos. Si yo sigo aumentando la ganancia de mi controlador,
Sí. Disculpen, que estamos usando. No sé si de aquel lado de la firmaron, porque acá está. Acá tampoco. Volví a nosotros. Sí, está bien. Fíjense que yo ahora le di un valor diferente y la respuesta podríamos decir que fue mejor o que fue peor. Habrá que ver qué es lo que yo esperaba de mi respuesta del proceso. Porque fíjense que esta, bueno, a ver, vamos a hacer un zoom para que lo vean mejor. Fíjense que esta tardó mucho, pero lentamente se fue acercando al nuevo valor deseado sin pasarse nunca. Esta, si la miramos como que tardó menos tiempo, podríamos decir que es mejor. Esta podríamos decir que es peor porque se pasó por encima, después se pasó por debajo, estuvo oscilando alrededor del valor deseado hasta que llegó finalmente al valor que le pedí. Todas finalmente llegan al valor final, pero ¿cuál es la mejor de todas esas respuestas? Es lo que vemos en la unidad 3. ¿Cómo encontrar los ajustes de mi controlador que generen a lazo cerrado la mejor respuesta del proceso? ¿Se entiende esto? Bueno, con este programita vamos a ir jugando varias veces, vamos a ir volviendo a algunos conceptos teóricos, los vamos a ir probando y sobre todo esto se ve en el segundo práctico de laboratorio. Por eso necesitamos de tener un tiempo para dar la parte de la teoría de control necesaria y la parte de medición de caudal y presión, que son las dos cosas con las que trabajamos en ese práctico de laboratorio. Por eso hemos dejado como segundo laboratorio el del ajuste PID, pese a que en realidad es prácticamente la introducción al control, pero necesitamos conocer bastante teoría previamente para poder aprovechar bien los laboratorios. Entonces, bueno, vamos a ir a algunos conceptos generales de la teoría de control para después entrar a PLC. Bueno, este es un ejemplo. ¿Qué haría alguien puesto, digamos, en modo manual, que sería si un operario manejara el nivel de ese tanque y quisiera mantener controlado el nivel de ese tanque? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es conocer cuál es el valor. Si yo no sé si ese nivel es el que yo quiero o el que yo no quiero, no puedo saber cómo actuar. Lo primero que tengo que hacer es conocer, mirar, a través de mis ojos, mirar cuál es el nivel. Medir, si es posible, saber exactamente cuál es el nivel actual del tanque. Una vez que yo lo he medido, lo conozco, mi cabeza irá a pensar, si yo quería 7 y está en 5, ¿qué tengo que hacer para restablecer el valor deseado? Si a través de la medición o de lo que yo veo que es mi valor controlado, mi variable controlada, el cerebro, nuestra cabeza nos dirá cómo lo debo corregir. ¿Cómo lo voy a corregir? Por ejemplo, abriendo la válvula de entrada o cerrando la válvula de salida. Todo dependerá dónde está mi variable manipulada. Si yo voy a corregir esta o si voy a corregir esta. ¿Por qué? Porque la acción de control es diferente. Si yo tuviera un nivel superior al que quiero, para que el nivel baje, lo que tengo que hacer es cerrar esta válvula. Pero para que baje, podría abrir esta otra. Mi lógica de control será diferente según dónde está mi acción manipulada, mi variable manipulada. Esto que haríamos nosotros a través de nuestra acción manual, mirar el valor de la variable que quiero controlar, compararlo con el valor que deseo mantener constante, pensar cómo voy a actuar. Si mi valor de variable controlada está muy lejos del que yo quiero,
¿Abriré la válvula igual que si está casi en el valor deseado? No. Ahí hay una acción proporcional al error. Si mi variable controlada está muy lejos del set point, la acción correctora debería ser mucho más grande, porque yo necesito variar el caudal mucho para que el nivel suba. En cambio, si estoy muy cerca del valor deseado, voy a corregir poco, porque si corrijo mucho me voy a pasar. ¿Sí? Entonces, hay varias cosas que pensar en ese cerebro. Sobre qué elemento estoy corrigiendo, si sobre este o sobre este, cuál es el valor del error, la magnitud del error, qué tan lejos estoy de lo que quería, y a la vez, cómo quiero que responda finalmente mi variable controlada. Eso en un lazo controlado, en un lazo de control automático, lo van a hacer los sensores, que el sensor es el que va a medir el valor del nivel, de la presión, de la temperatura, el valor que yo quiero mantener constante, mi variable controlada, un controlador que puede ser un PLC, puede ser un controlador P más I más D, un elemento corrector o elemento de acción final, que puede ser una válvula, puede ser un variador de frecuencia, y mi proceso. Sí, este proceso, este tanque, es este bloque que tengo aquí, sobre el cual estoy tomando una medición y a partir de conocer cuál es el valor de la variable controlada y de conocer el error, la diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, el controlador va a generar una corrección. ¿A través de quién? A través de mi variable manipulada. Entonces yo voy a escribir ese esquema de lazo para que lo tengamos presente. Siempre tengo mi proceso, una variable controlada que llamamos CDT. Una vez un alumno me preguntó qué significaba este DT. Es una variable controlada función del tiempo. Esa variable controlada la voy a medir a través de un sensor transmisor. Transmisor también porque tiene que llegar esa transmisor. Tiene que llegar esta medición hacia mi elemento de control, que es el controlador, propiamente dicho. Pero realmente el controlador es todo esto. Por más que generalmente hacemos este esquema, mi controlador comercial es todo esto. ¿Por qué? Porque en mi controlador se resuelve la diferencia entre mi variable medida, mi variable deseada, referencia, set point, variable deseada, todos son sinónimos, o valor deseado. En función del error, la diferencia, que también es una función del tiempo, la diferencia entre eso que estoy midiendo y ese valor deseado, mi controlador va a tomar una acción sobre el elemento de acción final que va a involucrar un cambio en el proceso tal que logremos que cada vez que esto se resuelve, mi variable controlada se acerque al valor deseado. Eso es un lazo de control. Esta variable se llama variable manipulada.
entrar ahora demasiado en detalles, lo que llamamos un controlador PID resuelve, sí. Sí. ¿Hace falta que escriba todo esto de nuevo? A ver, acá dice variable manipulada, que es esta variable. Esto es elemento de acción final, el proceso, mi variable controlada, el sensor transmisor y referencia, set point o valor deseado, que es el equivalente. Mi controlador PID se caracteriza porque en la variable manipulada, este cálculo va a depender de un valor constante que va a trabajar en función del error. Podría prender la luz, ¿no? Más luces, digamos. Estamos a media luz. Un valor que va a depender del error, un valor que va a depender de la integral del error y un valor que va a depender de la derivada del error. En un controlador PID hay tres parámetros de ajuste y son estas tres constantes. Esta ganancia, que se llama ganancia proporcional, porque es la que calcula cuánto va a corregir en función del error, proporcionalmente al error. Hay otra constante que va a ser el efecto que tiene sobre MDT la integral del error. Y otra constante que va a tener en cuenta en MDT la derivada del error. Por eso a este algoritmo se lo llama P por proporcional, I por integral y D por derivativo. Por eso en general lo conocemos como control PID. Proporcional al error, proporcional a la integral del error y proporcional a la derivada del error. En cierta forma, este cálculo, que es lo que mi controlador comercial va a decidir respecto a cómo manipular la entrada del proceso, va a tener en cuenta el error que tengo en este momento. Por eso este error es la diferencia absoluta entre lo que en este momento mido y el valor que quiero. Otra parte que tiene en cuenta los errores acumulados. La integral del error, de alguna forma, me va a definir los errores pasados, digamos, cómo fue variando el error. Y la derivada lo que va a tener en cuenta es la tendencia del error, que es una derivada positiva, es porque está creciendo. Si es un valor grande, está creciendo mucho. Si es un valor chico, está creciendo poco. Entonces, en este algoritmo estoy teniendo en cuenta el error actual, los errores pasados y el error que podría tener, de alguna forma, inferido a partir de la velocidad de crecimiento de ese error. Este algoritmo, entonces, es lo que yo estaba cambiando recién en la simulación, cambiaba este valor. Vieron que creo que tenía 4, después le puse 10, después le puse 40. Y lo que cambió es la respuesta instantánea, se hizo más oscilatoria. Primero respondió más rápido sin oscilar, después empezó a volverse oscilatoria. Es porque le estaba dando un peso diferente al mismo error en MDT. Es decir, si el error es 2 y lo multiplico por 2, mi salida va a abrir 4 unidades. Si el error es 2 pero lo multiplico por 10, lo que va a hacer la válvula es abrir 20, no 2. ¿Se entiende? Es decir, estoy magnificando de alguna forma el efecto de corrección que va a hacer MDT frente al error. Este algoritmo ya lo vamos a trabajar bastante en la unidad 1 y en la unidad 2. Yo ahora un poco se los muestro para que tengan en cuenta de qué forma este controlador tomaría una decisión sobre la válvula.
qué forma mi controlador decidirá cuánto abrir o cerrar la barra.